Supercrack Estrella presenta. Algo está ocurriendo en la Antártida. Lo que está ocurriendo en la Antártida es algo que dejará la Tierra como un desierto, sin agua, sin plantas, algo que seguramente ya pasó en el planeta Marte. Quién sabe, quizás nosotros seamos parte de algo que ya existió en Marte. Estamos en un laberinto intentando correr hacia una salida de esta realidad Matrix que nos están imponiendo. La Antártida. El hielo desempeña un papel vital en la regulación y la estabilización del clima en el planeta. La criosfera es, por así decirlo, el sistema natural de aire acondicionado que impide un calentamiento excesivo. La desaparición del hielo puede provocar una cadena de retroalimentación del clima que haga inútiles todos los esfuerzos por limitar las emisiones de CO2. El hielo del Ártico refleja hasta el 90% de la radiación solar incidente, mientras que el océano abierto no llega apenas al 10%. Sin el alto albedo de la nieve y el hielo, la superficie terrestre absorbería más calor. Según advierte Peter Adams, el efecto de la radiación que dejaría de reflejar la masa de hielo del Ártico podría suponer un incremento del 50% del calentamiento provocado por las emisiones de dióxido de carbono. El Ártico dejaría de ser un mero sujeto pasivo del cambio climático para convertirse en un generoso contribuyente. Desde su refugio de invierno en la Universidad de Cambridge, Adams hace sus cábalas y predice que el verano del 2017 pasará posiblemente a la historia como la primera vez en 100.000 años en que el Ártico llegará a estar libre de hielo. Sus críticos le echan que en cara que lo mismo predijo para el 2015, después de aquel septiembre extremo del 2012 en el que la superficie helada encogió hasta los 3,4 millones de kilómetros cuadrados. Si no ocurre este año, sucederá al siguiente o antes de que acabe la década, se defiende el exdirector del Scott Polar Research Institute, con la experiencia acumulada de más de 50 expediciones sobre el terreno. Todo está ocurriendo de una manera más rápida y drástica de lo que preveíamos. La masa de hielo no solo se está contrayendo, sino que es cada vez más fina y está colapsando. Hemos entrado ya en lo que mi colega Mark SRC llama la espiral de la muerte del Ártico. Como mucho, quedarán bolsillos dispersos de hielo que apenas llegarán al 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Algo extraño sucede alrededor de la Antártida a la vez que se suceden las negociaciones para el nuevo sistema financiero. ¿Los nazis en la Antártida qué sabían ellos? La flota submarina alemana está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo en Shangri-La en la Tierra, un fuerte inexpugnable. Karl Donitz, 1943. Almirante de la Armada Naval Alemana. Último presidente de la Alemania Unida. Y añado, que bien lo sabía Charles Baudelaire cuando dijo, el mejor éxito del diablo es hacer creer que no existe. Esta frase hace una referencia al diablo, quizás sea también una referencia al mundo satánico, y esa Matrix donde estamos encerrados. Tras los años transcurridos, vemos con mayor claridad el terremoto de Japón del 11 de marzo de 2011 de magnitud 8,9 en la escala de Richter, de 6 minutos, con epicentro en el fondo del mar a 160 kilómetros de Fukushima, el quinto más fuerte de todos los conocidos. La energía liberada por el terremoto fue prácticamente el doble que la del Índico de 26 de diciembre de 2004, desplazando la isla 4 metros hacia Estados Unidos. La Tierra se inclinó 16,7 centímetros, el doble que con el de Chile del año anterior, acelerando el movimiento de rotación, acortando el día 1,8 millonésimas de segundo. El tsunami posterior, según un informe de la Universidad de Tokio de diciembre de 2011, elevó el mar 21,1 metros con olas de hasta 40,5 metros, 36 en la central nuclear de Fukushima, y una velocidad de 600 kilómetros por hora, dejando su marca en todo el Pacífico y la Antártida, donde rompió varias lenguas de glaciares. Esto hizo que el proceso de descongelación fuera más rápido. Una posible civilización que la historia oficial no tomó en cuenta será posible que la Antártida era una vez lo suficientemente caliente en el pasado reciente como para tener una civilización antigua viviendo allí. Y aún más sorprendente es la cuestión de que si una cultura avanzada se desarrolló allí, existirá algunas estructuras restantes que todavía estén enterrados debajo del hielo. Los estudiosos y egiptólogos han sospechado durante mucho tiempo que la Esfinge es mucho más antigua de lo estimado, posiblemente tiene más de 10.000 años de antigüedad. Los científicos descubrieron que la evidencia de la erosión del agua sobre la antigua estatua, siendo la mayor del mundo, cuenta una historia de cambio climático desde una selva lluviosa al calor del desierto en unos pocos miles de años. Si el clima en Egipto ha cambiado tan rápidamente, es igualmente posible que el clima antártico también podría haber cambiado drásticamente en el mismo tiempo.
De acuerdo con la teoría de la correlación de Robert Bauval y Adrian Gilbert, la construcción de las pirámides de Giza habría tenido lugar en un período anterior a los 10,500 a 12,500 años BC, motivando esta retroactividad con la correlación entre la ubicación de las tres principales pirámides de la necrópolis de Giza y las tres estrellas de la constelación de Orión, y que esta correlación fue intencionalmente creadas por personas que construyeron las pirámides. La referencia a la fecha de hace 12.500 años es significativo para Angkor, ya que la posición de las pirámides indica el momento preciso en que una anterior civilización avanzada ha visto su ocaso debido a un cataclismo global. En su libro Las huellas de los dioses, Graham Hancock ha encontrado pistas que llevan a todos hacia un punto preciso. Según Hancock, las pirámides fueron construidas en todas las culturas del planeta y sus monumentos contienen configuraciones astronómicas más o menos evidentes. Wikileaks Julian Assange advirtió que publicaría los cables secretos del gobierno de los Estados Unidos relacionados con esos ovnis del Océano del Sur, y la guerra estadounidense contra ellos. Fue arrestado inmediatamente por la policía británica sobre cargos armados y levantados por el gobierno sueco. Tales cargos habrían sido inventados en su contra utilizando la clásica trampa de miel de la CIA. De hecho, en el mundo ufológico existe una teoría con diferentes denominaciones, como Antártica, la zona ufológica más caliente del mundo o las bases secretas OVNI en Antártica. Además, existen relatos y testimonios de numerosos avistamientos, tanto de científicos como de militares, en bases antárticas. El 8 de enero de 1956, varios investigadores de una expedición científica chilena en la Antártica observaron, durante varias horas, ovnis en forma de puro y de disco, evolucionando en el cielo del área del mar de Weddell. En la actualidad y a pesar de la censura sobre estos temas, nos llegan noticias de intensa actividad ovni en la Antártica. También es curioso leer en el periódico noticias como, la base norteamericana permanente en la Antártica se está hundiendo en el hielo. Según esta noticia, cada mes se hunde varios centímetros el firme sobre el que está la base americana. Por lo que se refiere a la Antártida, es importante la utilización que de ella hicieron los navíos de la Marina de Guerra alemana, Kriegsmarine. Durante la Segunda Guerra Mundial estaba sin cartografiar y resulta que los lobos de mar al mando del almirante Dönitz sabían de la existencia de las grutas. Pero no hace falta leer informes sobre el deshielo, basta en usar nuestro sentido común para saber que el calentamiento global es verdad. Yo por ejemplo recuerdo que en Madrid, cuando era pequeño y me levantaba para ir al colegio, todas las mañanas me encontraba con charcos de agua, creados por la lluvia que estaban hechos hielo. Esto ocurrió a diario. Sin embargo, esto en estos días es tan extraño como encontrar un trabajo en España. El planeta Tierra se está secando, como seguramente le ocurrió a Marte. Lo que es más complicado encontrar son las causas reales de por qué está pasando esto. El efecto invernadero es la más extendida como causa, pero hay estudios que demuestran que esto es falso. La realidad está más cerca de qué fue lo que ocurrió en el planeta Marte. Fuera lo que fuera es lo que nos está ocurriendo también a nosotros. Quizás una masa enorme está afectando el calentamiento de la Tierra, quizás Nibiru, algo que ocurre cada X tiempo. Sea lo que fuera está de vuelta, quizás la clave de nuestro mundo Matrix está en la Antártida, desde allí controlan nuestro mundo, y no es humano. Ahora me viene a la mente la frase según Charles Baudelaire, el mejor éxito del diablo es hacer creer que no existe. El mejor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía, pero sabemos que no se ha ido, quizás la Antártida es su terreno. Ayer por la noche vi la película The Usual Suspects de los 90s que un amigo me había recomendado hace tiempo. Una de las frases que Kevin Spacey, Kaiser Soze, dice me ha recordado a la situación actual, donde los bancos y gobiernos y bancos centrales no se cansan de decirnos que el problema no existe o que no hay riesgo de contagio o que no hay nada de qué preocuparse porque todo se resolverá, que ellos tienen las herramientas suficientes y la voluntad política, etcétera, etcétera. Recordemos que desde que las excusas se inventaron se acabaron los pretextos. Y así como el diablo tal vez hizo creer a alguien que no existía, pero siempre estuvo ahí escondido para atacar en el momento menos esperado cuando todos estemos desprevenidos, asimismo esta mentira de que la situación de Europa mágicamente se resolverá nos podría dar en las narices. La Antártida es el continente del diablo. Hay muchísimas bases científicas y no hay iglesias católicas. Esto, hermanos, y no tengo dudas de lo que digo, es porque el diablo quemaría las iglesias si existieran en ese lugar lleno de pecado. Satanás vive en el infierno. Él es el señor de las altas temperaturas.
Muchos católicos creemos que se adueñó de este continente para refrescarse durante sus vacaciones. Pero además, para que no queden dudas del satanismo de este continente, el diablo esculpió una efigie de la unicornio rosa invisible en el continente, para contagiar con ateísmo a las personas de todo el mundo. Lauri es una diosa que inventaron los ateos, para burlarse de nuestras creencias perfectas, creadas por el verdadero Todopoderoso. Uno de los grandes secretos entre otros muchos, que la mayor parte de la población ignora, es que la Antártida no es todo hielo. En su zona central existen grandes zonas libres de hielo con vegetación y con temperaturas sobre cero. Siempre hay dos historias. La oficial y la real. La primera, la historia fácil, te la crees y ya está. En los medios de comunicación manipulados por los poderes económicos y las sociedades secretas nos han querido vender la idea que la Antártida es un lugar de grandes estepas heladas, y argumentan razones ecológicas para que impedir que la gente se traslade hasta ese lugar. Se llegó a realizar una gran campaña a nivel mundial sobre el peligro de viajar a la Antártida debido al deterioro de la capa de ozono, prohibiendo posteriormente todos los detergentes y sprays que pudieran dañar dicha capa. Los viajes a la Antártida están muy limitados y vigilados, incluso para los científicos de las diferentes naciones que envían allí. Sin embargo, cualquier persona un poco informada se dará cuenta que la Antártida es el lugar perfecto para la construcción de bases secretas. Bases en donde se pueden realizar los experimentos más peligrosos, fuera del alcance de los periodistas, investigadores y de la propia legalidad. Si buscas en Google Earth la Antártida, verás como en su zona central te aparecerá un gran círculo tapándote la imagen. Los nazis se interesaron por la Antártida especialmente, y Hitler creía firmemente que en ella existía una de las entradas de la Tierra Hueca. La primera expedición hacia la Antártida se realizó en 1938 con la excusa de crear una base ballenera. Su verdadero objetivo era encontrar el acceso a la Tierra Hueca usando para ello el barco carguero Schwabenland, capaz de transportar hidroaviones. Después de esta expedición, Hitler reivindicó para Alemania 600.000 kilómetros cuadrados de tierra antártica, bautizándola como Nueva Suabia, Neuschwabenland en alemán. Los pilotos nazis descubrieron en el interior de la Antártida regiones sin nieve, con temperaturas sobre cero, lagos templados, montañas y vegetación. Pero además los nazis descubrieron una enorme red de túneles profundos subterráneos. La complejidad de estos túneles y su profundidad hacían muy difícil su exploración, por lo que esta llevaría tiempo. Desde su descubrimiento por la Alemania nazi de esta zona, más de 100 submarinos de la Armada Alemana del modelo U-Boot 21 y 23, los más grandes en capacidad, transportaron gran cantidad de material desapareciendo en esta zona. Estos submarinos iban equipados con un sistema de tuba Walter que les permitían permanecer semanas bajo el agua. Se sabe que los nazis consiguieron establecer una gran base permanente en la Antártida, en Nueva Suabia, la base Brill. El agente de inteligencia español, el falangista Ángel Alcázar de Velasco, fue el informador oportuno para el régimen de Franco de los movimientos nazis. Una vez teóricamente finalizada la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras se dieron cuenta que su enemigo no estaba totalmente derrotado y se apresuraron a dar el golpe de gracia final: desalojar al Tercer Reich de su base antártica. También se creía que Hitler se había refugiado allí. Los gobiernos nunca se han creído su propia versión oficial dada a la prensa sobre que Hitler se suicidó en su búnker junto a su amante y finalmente esposa Eva Braun, por lo que se le seguía buscando. En 1947 se envió una gran flota a Nueva Suabia al mando del almirante Richard Byrd. A esta operación se le denominó Operación High Jump, y se buscó la excusa de la realización de maniobras militares en climas extremos para comprobar cómo respondían tanto equipos como soldados. A Byrd se le entregó un portaaviones completamente equipado, barcos y submarinos de apoyo y 4.000 hombres. Se le dio un mandato de 8 meses de plazo para desalojar a los nazis de la Antártida. La expedición duró 8 semanas y después de haber sufrido grandes pérdidas tanto en hombres como en material en sucesivos enfrentamientos tan cortos como contundentes, los norteamericanos se vieron obligados a abortar la operación de desalojo. Ante tantas muertes injustificadas ante la opinión pública, se llevó a cabo una operación de desprestigio contra quienes intentaban investigar lo ocurrido, denominando la operación como Guerra de los Pingüinos, achacando las bajas al frío y a desgraciados accidentes. El mismo almirante Byrd declaró posteriormente a la prensa: "Es duro de comprender, pero en caso de una nueva guerra, deberemos esperar ataques de aviones que pueden volar de uno a otro polo". Byrd intentó posteriormente hallar la entrada a la Tierra Hueca en la Antártida en más expediciones.
En 1957, falleció misteriosamente en Boston mientras dormía. Una década después del primer intento, concretamente en 1958, se volvió a intentar el desalojo. A la operación se le denominó DFC, tocando esta vez a las unidades navales y aéreas de armamento nuclear. Los resultados fueron aún peores que la operación de 1947, fracasando rotundamente en el intento de desalojo y sufriendo grandes pérdidas. El mismo gobierno de Sudáfrica dijo haber detectado dos grandes explosiones solo comparables a explosiones nucleares, una subterránea y otra superficial, en la región antártica de Nueva Suabia, concretamente en los días 27 de agosto y 9 de septiembre del mismo año. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial toda la información ovni ha sido considerada por los estados como alto secreto, realizando los propios gobiernos campañas muy efectivas de desacreditación de todas aquellas personas y rumores que han revelado la existencia de platillos volantes. Incluso entre los pilotos de aviación más acreditados tanto militares como civiles, hay un silencio absoluto sobre este tema, sabiendo que pueden ser ridiculizados por sus superiores, e incluso por compañeros que ven peligrar sus puestos, y apartados de su carrera profesional con acusaciones de delirio y de no estar en plena posesión de sus facultades mentales. En este lugar, la Antártida, están los llamados maestros ascendidos. Ya expliqué antes lo que habita en este lugar, así que saca tú las conclusiones de quiénes son estos maestros ascendidos que viven en la Antártida. Maestros ascendidos o demonios reptilianos disfrazados de seres de luz. Los maestros ascendidos son conocidos en la metafísica, incluida la teosofía, el gnosticismo, hinduismo, budismo y el ocultismo. De estos seres se dice que son seres guías de mayor consciencia que han logrado un despertar y una ascensión completa, algunos de los cuales han ascendido también en la Tierra y se manifiestan en la actualidad de dicho planeta para potenciar el equilibrio divino y ayudar a sanar las rupturas del ADN, a despertar la conciencia. Son aquellos que por medio del Cristo han dominado el tiempo y el espacio y han obtenido la maestría de su propósito de ser en los 4 cuerpos inferiores y en los 4 cuadrantes de la materia. Además han equilibrado la llama trina, transmutado al menos el 51% de su karma. Santos y sabios de Oriente y Occidente, que una vez vivieron en la Tierra, cumplieron su razón de ser y ascendieron, es decir, se unieron a Dios. Los maestros ascendidos son los verdaderos instructores de la humanidad. Cabe anotar que muchos de estos maestros los vemos asociados indiscutiblemente al fenómeno ovni. Todos los contactados, abducidos y demás, han tenido que ver con ellos de una u otra forma, y son numerosos seres que una y otra vez nos insisten en seguir sus instrucciones si queremos llegar a ser inmortales, salvar al planeta del desastre inminente, el fin del mundo, la llegada del Salvador del mundo, Lucifer, el Cristo cósmico. Sus misiones van desde influir en los gobiernos hasta impulsar una única religión mundial. Para eso nos están preparando para dos magnos y grandes momentos: la implantación del nuevo orden mundial, que según ellos es algo muy beneficioso para la humanidad, y la llegada de Lucifer. En estos vídeos, que también fueron censurados, explico las funciones de algunos maestros ascendidos, dónde están sus guaridas astrales y su relación con el satanismo, hechicería, la nueva religión ecuménica luciferina y el nuevo orden mundial. La viajera del tiempo de Noruega, la que llamaron la mujer de Istal, era una de ellos. Maestro ascendido Saint Germain, maestra Kuan Yin, maestro ascendido o dios Shiva, maestra ascendida o diosa Isis. Seguro que estos nombres os suenan mucho en estos días. La diosa Shiva, esa que el CERN tiene en su entrada, o diosa Isis. Seguro que esta palabra os suena mucho también, Isis. ¿De verdad nos dais cuenta de quién maneja nuestras vidas? ¿No veis cómo todo cuadra? El mundo Matrix donde estamos. ¿Quién pone esos nombres? ¿Los pongo yo acaso, Supercrack Estrella? ¿Me los invento yo? Dios Shiva, maestra ascendida o diosa Isis. Esos nombres los ponen las élites mundiales. ¿Por qué? Piensa por ti mismo. La realidad no es lo que te muestran siempre en la tele. ¿Sabes quién inventó el primer televisor? ¿Y sabes que la primera imagen transmitida por un televisor fue una cruz de Calatrava? ¿Por qué esta cruz? Bienvenido a la Matrix. Más pruebas de que lo que pasó en Marte está pasando en la Tierra. Mensajes que nos dejaron de Marte a la Tierra. Encuentran cara marciana en la Antártida. Frankfurt. Científicos alemanes y americanos han encontrado una cara de piedra bajo la capa de hielo polar que es idéntica a la cara en Marte. El monumento de 1 milla de largo también concuerda con caras encontradas en la Luna, Venus y Neptuno.
Y eso sugiere que la gente o las criaturas que lo construyeron eran capaces de los viajes interplanetarios hace 500,000 años, cuando se cree que fueron hechas las imágenes. Las caras fueron hechas claramente por las mismas manos. El desafío para nosotros es encontrar quién las hizo, y por qué. Los doctores Philip Lenz y Dieter Orne descubrieron la cara bajo una capa de 3,000 pies de hielo polar mientras hacían investigación sismológica en la Antártida en febrero. Los objetos monumentales fueron registrados por un instrumento que usa ondas sónicas para mapear las formaciones geológicas bajo la superficie de la Tierra, y esos objetos claramente reflejan la cara humana que la sonda americana Viking fotografió en Marte en 1976. Otras sondas fotografiaron caras de piedra en la Luna, Venus y Neptuno entre 1975 y 1989 y todas ellas son la misma, dijo el Dr. Lenz, quien tiene un grado en geología, astronomía y física. La cuestión clave es si la cara de la Antártida es la primera o la última, continuó. Si fue la primera, podemos suponer que una sociedad tecnológicamente avanzada existió en la Tierra hace 500,000 años y la abandonó para colonizar el espacio. Si es el último monumento, indicaría que los extraterrestres colonizaron la Tierra y aún podrían estar aquí. Es pura especulación, añadió. Pero nosotros, los humanos, podríamos ser descendientes de esos extraterrestres. Los doctores Lenz y Orne planean una segunda expedición a la Antártida la próxima primavera y esperan aprender más del enorme monumento. También se cree que la NASA está planeando una expedición propia, posiblemente para fines de abril. Pasarán años antes de que podamos enviar un hombre a Marte o Neptuno a estudiar las caras, dijo el Dr. Lenz. Pero esta no es como las caras en el espacio. Esta está en nuestro patio trasero. Y es una oportunidad que no podemos ignorar. Pero además la Antártida nos avisa que Marte está muy ligado a lo que ocurre ahora en la Tierra. Mira esto. Un secreto marciano se esconde detrás de las cataratas de sangre de la Antártida. Desde el glaciar Taylor florecen impresionantes fuentes de agua rojiza. Científicos revelaron su origen y la conexión con la vida en Marte. Nature Communication publicó un estudio sobre la Antártida en el que explica uno de los secretos más misteriosos que esconde el extenso continente helado bajo su superficie. Una expedición internacional de la Natural Science Foundation, NSF, se encontró con una sorpresa que, arriesgan, realimenta las esperanzas de hallar vida en planetas como Marte. Se trata de grandes depósitos de agua subterránea, salada y extremadamente fría, que podrían albergar seres vivos microscópicos en su interior y que conectan una serie de lagos rodeados de glaciares. Entre ellos están las cataratas, que salen desde el glaciar Taylor al lago Bonney. Nature Communication publicó un estudio sobre la Antártida en el que explica uno de los secretos más misteriosos que esconde el extenso continente helado bajo su superficie. Una expedición internacional de la Natural Science Foundation, NSF, se encontró con una sorpresa que, arriesgan, realimenta las esperanzas de hallar vida en planetas como Marte. Se trata de grandes depósitos de agua subterránea, salada y extremadamente fría, que podrían albergar seres vivos microscópicos en su interior y que conectan una serie de lagos rodeados de glaciares. Entre ellos están las cataratas, que salen desde el glaciar Taylor al lago Bonney. En un video publicado por NSF, explican cómo los investigadores trabajaron con una tecnología nunca antes utilizada, SkyTEM, que permite escanear el subsuelo antártico para conocer su composición. Con estos aparatos se envían ondas electromagnéticas al subsuelo, que vuelven a los sensores en forma de información decodificada según qué tipo de minerales haya en el lugar. Así, debajo de los valles secos de McMurdo hallaron un depósito de agua salada que puede alojar vida microbiana. Este escenario se puede reproducir en Marte, donde se encontrarían con un panorama climático similar. El planeta rojo, además, parece tener otra particular conexión con esta remota región terrestre. Las cataratas de sangre son el resultado de la presión que realiza el glaciar Taylor sobre los materiales que están debajo y terminan siendo expulsados al exterior. Consisten en una salmuera criono concentrada, que contiene óxido de hierro. Esto es lo que le da ese tono carmesí profundo. Así, las cataratas rojizas ponen en evidencia que en el subsuelo de esta zona conocida por su extrema sequedad, se esconden amplios depósitos de líquido cuya composición es apta para un ecosistema microbiano. A sonda Curiosity en Marte.
Los científicos creen que ha habido agua en el planeta rojo. Los científicos creen que este fenómeno se podría reproducir en otras regiones del continente antártico, pero sobre todo albergan la esperanza de que Marte, cuya superficie está dominada por el óxido de hierro, esconda bajo sus desiertos el mismo tipo de vida, en mínimas expresiones, que la salmuera de la Antártida. Fuera lo que fuera que llegó de Marte, ellos plantaron su ecosistema en la Antártida.